Hola, buenos días. A ver, vamos a explicar en la clase de hoy lo contenido en el capítulo segundo del título tercero de la Constitución, es decir, lo relativo a la elaboración de las leyes. Vamos a ver, en primer lugar tenemos que tener en cuenta una cosa que es fundamental y que es la base de todo lo que vamos a explicar. Tenemos que tener en cuenta que hay tres poderes, desde Montesquieu con la Revolución Francesa, hay tres poderes en el Estado. Los tres poderes del Estado son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo es el poder que está conformado por las Cortes Generales y es el que tiene la potestad legislativa. Las Cortes Generales son la representación del pueblo español, entonces nosotros elegimos a nuestros representantes, que son los que conforman el Congreso de los Diputados y el Senado, y es en las Cortes Generales donde se aprueban las leyes. Es el poder legislativo, legis viene de ley. Entonces, las leyes se aprueban en las Cortes Generales y quien tiene la potestad o poder legislativo son, por tanto, las Cortes Generales, que son las que pueden aprobar las leyes. El segundo de los poderes del Estado es el poder ejecutivo, que está conformado por el gobierno y la administración. Gobierno y administración son cara y cruz de una misma moneda. Esto lo que significa es que son los mismos. El gobierno está formado por el presidente del gobierno, los vicepresidentes en su caso, y los ministros y cualesquiera otros que determine la ley, y en su vertiente política hacen pues todas las cuestiones relativas a lo político. Y son los mismos, porque los ministros son los titulares de los ministerios, que realizan la actividad administrativa, que conforman lo que es la Administración General del Estado. Así que gobierno y administración son la cara y cruz de una misma moneda, que es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, gobierno y administración, tienen la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria es la posibilidad de aprobar normas jurídicas que se denominan reglamentos, que son de rango inferior a la ley. En una clase posterior veremos los tipos de reglamento y seguiremos explicando lo que es la pirámide normativa que hemos comenzado hoy. Y en tercer lugar está el Poder Judicial, que es el conjunto de todos los juzgados y tribunales que se encargan de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que no entra para nada en lo que estamos explicando, simplemente es por saber y ver la distinción entre los tres poderes del Estado, porque el Poder Judicial no va a poder hacer ordenamiento jurídico. Sí que se dice por parte de la doctrina que es una fuente indirecta de derecho, en el sentido que pues, las propias resoluciones que puede dictar el Tribunal Supremo como Tribunal Superior en todos los órdenes, hasta cierto punto, pues sí que puede influir en los modos de producirse el derecho. Pero bueno, este es otro tema aparte que ahora mismo no nos interesa. Nos vamos a quedar con los dos primeros poderes del Estado, que son el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y lo importante es que comprendamos que el poder legislativo, Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado, es el que puede aprobar las leyes. Y el poder ejecutivo, que es gobierno y administración, el gobierno de Pedro Sánchez en la actualidad, todos sus ministros son titulares de departamentos ministeriales o de ministerios que conforman la Administración General del Estado, es el Ejecutivo el que tiene la potestad reglamentaria, el poder aprobar reglamentos que son normas de rango inferior a la ley. Todo esto, el conjunto de todas las normas jurídicas, que serán las leyes y los reglamentos, es lo que conforma el ordenamiento jurídico español, conjunto de todas las normas que integran nuestro ordenamiento jurídico y a las que nos vamos a tener que sujetar porque hay que cumplir todo lo contenido en el ordenamiento jurídico. Hay un principio de legalidad que es el que impera en todo lo que es nuestro Estado social y democrático de derecho, y esto lo que significa es que todo está recogido en las normas y que debemos sujetarnos al cumplimiento del contenido en las normas jurídicas. Entonces, dicho todo esto, vamos a comenzar con lo que sería en este ordenamiento jurídico la importancia de las normas y cómo las podemos clasificar, estas normas jurídicas. Bien, en un primer lugar, arriba del todo, se encuentra la Constitución. La Constitución es norma superior del ordenamiento jurídico. Es la norma que está en la cúspide de toda la pirámide normativa y todas las normas jurídicas deben sujetarse a lo establecido en la Constitución. Es fundamental, ninguna norma jurídica puede contravenir lo establecido en la Constitución. Inmediatamente después de la Constitución nos encontramos, en virtud de esa potestad legislativa que tienen las Cortes Generales, nos encontramos
con las leyes orgánicas. Leyes orgánicas y después las leyes ordinarias. Las leyes orgánicas son aquellas que regulan materias que están reservadas precisamente a ser reguladas por ley orgánica. ¿Qué quiere decir reserva de ley orgánica? Quiere decir que esa materia concreto está guardada para ser regulada por ley orgánica, o dicho de otra manera, que esa materia solo puede regularse por ley orgánica. No se puede regular por una ley que no sea orgánica. ¿En qué se diferencia una ley orgánica de una ley ordinaria? Lo dice el artículo 81 de la Constitución. Las leyes orgánicas, para ser aprobadas, necesitan mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. La mayoría absoluta es la mitad más uno de los que son. Si en el Congreso de los Diputados son 350, la mitad son 175 y por mayoría absoluta serán 176 votos. Mientras que la mayoría simple implica más votos afirmativos que negativos de los que están en ese momento. Entonces, sin que cuenten los votos en blanco. Entonces, la mayoría absoluta del Congreso serían 176 votos. Esto lo que significaría es que es una mayoría cualificada. Una ley orgánica solo puede aprobarse por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto, mientras que una ley ordinaria se aprobaría por una mayoría simple. Mayoría simple del Congreso, mayoría simple del Senado. La ley orgánica, mayoría absoluta del Congreso, mayoría simple del Senado. El Senado siempre mayoría simple. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otra diferencia hay entre la ley orgánica y la ley ordinaria? La diferencia fundamental, aparte de qué es lo que se requiere para su aprobación, son las materias que regulan. Es lo que os he dicho antes. Hay determinadas materias que tienen reserva de ley orgánica. Son las que dice el artículo 81. Los derechos fundamentales y libertades públicas. Todos los derechos contenidos en los artículos del 15 al 29 deben regularse por ley orgánica. Si en el artículo 27 está el derecho a la educación deberá regularse por ley orgánica y por eso nos encontramos con la Ley Orgánica de Educación. Si en el 27.10 se recoge la autonomía de las universidades como un derecho fundamental, las universidades se regularán por ley orgánica también, Ley Orgánica de Universidades. Así que todos los derechos y libertades fundamentales, y libertades públicas recogidos en los artículos 15 al 29 tienen una regulación de ley orgánica, fundamental. En segundo lugar, los estatutos de autonomía. Todos los estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas españolas se regulan por ley orgánica. El Estatuto de Autonomía de Aragón se aprueba por ley orgánica. Tercer lugar, el derecho electoral o el régimen electoral general. La ley electoral general, ley orgánica, tiene una reserva de ley orgánica. Y por último, cualesquiera otras recogidas en la Constitución, como por ejemplo, el defensor del pueblo. Dice la Constitución que esta institución se regulará por una ley orgánica. El Tribunal Constitucional, el Poder Judicial. A lo largo de la Constitución nos vamos encontrando con distintos derechos o instituciones que se dice que deben regularse por ley orgánica. Estas materias, por tanto, tendrán una reserva de ley orgánica y eso significará que debe regularse la materia por ley orgánica. No debemos olvidar que la Constitución reconoce, recoge y garantiza derechos e instituciones. En su parte dogmática, que es el título preliminar y el título primero, son derechos y principios que adquieren la cualidad de dogmas, y a partir del título 2 de la Constitución son órganos e instituciones y por eso se llama parte orgánica de la Constitución. Entonces, la Constitución reconoce, recoge y garantiza. Las leyes desarrollan, porque la Constitución es incompleta y necesita desarrollo legal, y los reglamentos, que es lo que hace el gobierno que os he dicho antes, lo que hacen es desarrollar aspectos recogidos en las leyes. Constitución reconoce, recoge, garantiza, leyes regulan, reglamentos desarrollan. Regulan las leyes lo que ha reconocido, recogido y garantizado la Constitución y los reglamentos desarrollan aspectos regulados en las leyes. Y esta será la conformación de todo lo que es el ordenamiento jurídico. Volvemos otra vez a lo que estábamos explicando, leyes orgánicas, leyes ordinarias. Así que
Las leyes orgánicas serán aquellas que regulen estos derechos que tienen reserva de ley orgánica. Y las leyes ordinarias serán aquellas que regulen los derechos y las cuestiones que no tienen reserva de ley orgánica, es decir, las que regulen todo lo demás. Entonces, esta es una pregunta que ha caído alguna vez en algún examen. ¿Hay jerarquía entre la ley ordinaria y la ley orgánica? Pues a ver, desde un punto de vista formal, sí que hay jerarquía, porque la ley ordinaria se considera que tiene un rango inferior a la ley orgánica. Pero desde un punto de vista material, no hay jerarquía. ¿Por qué? Porque la ley orgánica regula materias que no se regulan por una ley ordinaria y, por tanto, no se van a tocar nunca. Las materias que va a regular la ley orgánica serán materias reservadas a ley orgánica. El resto serán posibles reguladas por la ley ordinaria. Por tanto, no se tocarán. Nunca va a haber una jerarquía entre ambas desde un punto de vista material, porque cada una tocará materias que tienen una regulación diferente según sea ley orgánica o sea ley ordinaria. No se van a tocar, así que desde un punto de vista material no hay jerarquía, desde un punto de vista formal sí hay jerarquía. ¿De acuerdo? Bien. Ley orgánica, ley ordinaria, con todo lo que acabamos de explicar, las mayorías necesarias para aprobar la ley orgánica, las necesarias para aprobar la ley ordinaria, qué materias tienen reserva de ley orgánica y qué materias, por tanto, quedan para la ley ordinaria. Todas ellas se van a aprobar por el Congreso y el Senado. Importantísimo. Todas ellas son virtud de la potestad legislativa que tienen las Cortes Generales. Y en virtud de esa potestad legislativa que tienen las Cortes Generales, son las únicas ellas las que van a poder aprobar leyes, tanto orgánicas como ordinarias. Muy bien. Existe otra cosa que es muy importante que tengamos en cuenta, que son las normas con rango, valor o fuerza de ley. Las normas con rango, valor o fuerza de ley no son leyes, no son leyes, son normas jurídicas que tienen el mismo rango, la misma fuerza y el mismo valor que una ley. En lo que sería la pirámide normativa, en lo que sería la jerarquía, tendrían el mismo nivel que una ley ordinaria, el mismo nivel, el mismo rango, pero no son leyes. ¿Por qué? Porque las aprueba el gobierno, y las aprueba en virtud de unas situaciones excepcionales o particulares. Hemos dicho ya que el gobierno no tiene potestad legislativa, tiene potestad reglamentaria y no puede aprobar leyes. Sin embargo, sí tiene la posibilidad de aprobar unas normas que tendrían el mismo nivel, el mismo rango que una ley ordinaria. Entonces, esas normas que tendrían el mismo rango que una ley ordinaria valdrían lo mismo que una ley ordinaria, podrían modificar, derogar una ley ordinaria o ser modificadas y derogadas por una ley ordinaria, pero no son leyes porque no las aprueban las Cortes Generales. Se llaman normas con rango, valor o fuerza de ley. Y la denominación es decreto legislativo, decreto ley. Son los dos tipos de normas con rango, valor o fuerza de ley. El decreto legislativo lo tenéis en el artículo 82 de la Constitución y el decreto ley lo tenéis en el artículo 86 de la Constitución. No voy a relatar lo que dice la Constitución, sino que voy a dar una explicación de lo que significaría cada uno de ellos y luego vemos alguna particularidad que se recoge en estos preceptos. En el caso del decreto legislativo, lo que nos estaríamos encontrando es en que las Cortes Generales lo que hacen es delegar. Todos sabemos lo que significa delegar. Delegar es encargar. Delegan, encargan esta elaboración y aprobación de esta norma con rango de ley que se llamará decreto legislativo al gobierno. Y lo hacen porque se considera que pues, es algo que se va a hacer con más agilidad si lo hace el gobierno, que son menos que los que pueden ser en las Cortes Generales, que sabéis que son menos evidentemente. Entonces, esto se puede hacer de dos formas, o bien mediante una ley de bases, que nunca nosotros llegamos a ver, porque una ley de bases es un texto en el que se establecen unas directrices generales que van enumeradas como base primera, segunda, tercera, donde se dicen estas directrices generales a la hora de hacer el texto, y esa ley de bases se entrega por parte de las Cortes al gobierno
que hará un texto articulado. Cogerá esas directrices generales que están referidas en esas bases con ese carácter tan genérico y lo establecerá y lo articulará. Lo establecerá en un texto por artículos perfectamente organizado y sistematizado, siguiendo lo que sería la nomenclatura o la normativa general o el aspecto que tiene normalmente una ley. Haría ese texto articulado. El gobierno nunca va a poder inventarse nada en ese texto articulado. Lo único que puede hacer es coger las bases que le han dado las Cortes Generales, porque el gobierno no tiene potestad legislativa. El gobierno simplemente ordenará y sistematizará esas bases entregadas por las Cortes Generales. Así que nunca esta ley de bases puede autorizar la propia modificación de la ley de bases, porque eso implicaría que el gobierno pudiera cambiar o a cambiar algunas cosas y por tanto legislar, que no le está permitido, y tampoco puede dictar normas con carácter retroactivo. Es decir, el texto articulado que salga como consecuencia de esta ley de bases será de aplicación desde el momento en que entre en vigor para adelante. Nunca podrá ser aplicado a una situación que se produjera con anterioridad. Bien, esto es muy importante. La delegación se va a agotar por el uso que se haga de la misma o cuando transcurra el plazo que se haya dado para que se pueda hacer. Entonces, en las leyes de delegación o en la delegación que se establezca siempre se va a decir exactamente sobre qué es esta delegación o cuál es el ámbito al que va a afectar. Este es el decreto legislativo. El texto resultante se denominará decreto legislativo por el que se aprueba el texto articulado de la ley. Segunda posibilidad. Mediante una ley ordinaria, las Cortes facultan al Gobierno para que elabore y apruebe un texto refundido. Esto es, por ejemplo, cuando a lo mejor hay distintas disposiciones legales vigentes en una materia y entonces se aprueba una ley ordinaria y en una de sus disposiciones finales las Cortes dicen: autorizamos al Gobierno para que en el plazo de 2 años refunda todas las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad social en un único texto. Entonces, lo que están posibilitando es que el Gobierno, y le están dando un mandato, una orden, lo que haga es coger todas las disposiciones legales que hay en materia de seguridad social y las meta en un único texto. El Gobierno lo que hace es una labor, es un trabajo, es la labor de recoger todas esas disposiciones legales. Disposición legal es lo mismo que ley o norma con rango de ley, y las junte en un único texto. Refunde, eso lo podríamos, no necesita el hacer ningún tipo de, no necesita legislar, no va a inventarse nada, no va a introducir ninguna disposición nueva. Lo que va a hacer va a ser coger todas las disposiciones legales que ya hay vigentes y meterlas en un único texto. Eso es lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, la norma que saldrá como resultado de esto se denominará decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Seguridad Social, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, mediante una ley de bases, texto articulado, mediante una ley ordinaria, texto refundido. En este caso, en ambos supuestos, es el Gobierno el que aprueba esta norma con rango, valor o fuerza de ley, pero no es una ley, porque el Gobierno no tiene potestad reglamentaria. Y la norma resultante se llamará decreto legislativo por el que se aprueba el texto articulado o el texto refundido. ¿Un decreto legislativo puede modificar una ley ordinaria? Sí, porque tiene el mismo rango. ¿Una ley ordinaria puede modificar un decreto legislativo? Sí, porque tienen el mismo rango. Aunque no sea ley, tiene el mismo rango, la misma fuerza y el mismo valor que una ley. El decreto ley. El decreto ley es la segunda posibilidad de norma con rango, valor o fuerza de ley. El decreto ley es cuando el Gobierno se da una situación de urgencia y de necesidad, y precisamente por una situación de urgencia y de necesidad lo que sucede es que pues no se puede poner en marcha toda la maquinaria de las Cortes para aprobar leyes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que coge el Gobierno y en ese caso sí legisla. Legisla excepcional y extraordinariamente por esa situación de urgencia y de necesidad. Y legisla pero con un tiempo determinado porque no tiene potestad legislativa. Aprueba un decreto ley
que es una norma con rango, valor o fuerza de ley, y ese decreto ley que aprueba tiene una vigencia de 30 días. No va a poder extenderse más de esos 30 días. ¿Por qué? Porque en ese plazo de 30 días el Congreso de los Diputados, que es el que tiene la potestad legislativa, va a tener que pronunciarse sobre esa materia y convalidará ese decreto ley, o bien lo derogará, o bien pues no, si no se pronuncia, pues no estará convalidado. Necesitamos la convalidación en ese periodo de esos 30 días. Entonces, es entonces cuando, convalidando ya el decreto ley, ese ya permanecerá en el ordenamiento jurídico, porque ya quien tiene potestad legislativa, que es el Congreso de los Diputados, le ha dado su aprobación. Entonces, este decreto ley, volvemos a repetir, lo hace el Gobierno, situación de urgencia y de necesidad, con una vigencia de 30 días, que debe ser convalidado o derogado por el Congreso de los Diputados, y en el momento en que ya es convalidado pasará al ordenamiento jurídico ya con la denominación de decreto ley y con el mismo rango, valor y fuerza que una ley. ¿Podrá un decreto ley derogar una ley? Sí. ¿Podrá una ley derogar un decreto ley? También. Hay una cosa muy importante en cuanto a los decretos leyes que tenéis que tener en cuenta, pero eso lo explicaré en otra ley posterior cuando hablemos ya de la potestad reglamentaria y de la iniciativa legislativa. Sí, posteriormente en otra clase hablaremos de la iniciativa legislativa y lo enlazaremos con esto. Vale, cosas importantes que quiero que os fijéis también en la Constitución es en el artículo 86, lo que me dicen es que el decreto ley no va a poder afectar a una serie de cuestiones, ni a las instituciones básicas del Estado. El decreto ley nunca podrá afectar a las instituciones básicas del Estado, ni a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos del título primero. Recordad que muchos de estos requieren o tienen reserva de ley orgánica. Por tanto, un decreto ley, aquello reservado a ley orgánica, no lo va a poder tocar. Régimen de las comunidades autónomas tampoco, ni al derecho electoral general, que igualmente tiene reserva de ley orgánica. Entonces, estas cuatro cuestiones, instituciones básicas del Estado, derechos, deberes y libertades de los ciudadanos del título 1, las comunidades autónomas y electoral general, no pueden ser tocados por un decreto ley. ¿De acuerdo? 30 días y dentro de dicho plazo deberá ser convalidado. El procedimiento de convalidación del Congreso de los Diputados es especial y sumario. Sumario, recordad que es más breve. Y lo que me aparece aquí que se pueden tramitar como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia será una cosa que os explicaré en otra clase posterior. Bien, espero que os haya quedado claro todo este tema. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis me podéis mandar un correo electrónico sobre la clase que lleve el título determinado, pues esta clase lleva la elaboración de las leyes, pues bueno,